De alguna manera todos vamos a celebrar, tratar de compartir en familia, descansar, el que puede descansar a lo mejor de un día de trabajo, arrancar la semana con un día feriado. Pero lo más importante es esto, es no olvidar lo que estamos celebrando. Y a mí sucede que hay cosas que me pegan mucho, hay cosas que me mueven mucho los sentimientos. Cuando pienso en el Memorial Day, cuando pienso un día como el de mañana, sabe que la independencia de Argentina es el 9 de julio, no el 4 es el 9. Y cuando pienso en toda la gente que se sacrificó, tanto aquí como en Argentina, como en tu país también, para que hubiera un país libre, a mí me golpea un poquito el corazón porque me hace recordar que no son números. Nosotros nos hemos acostumbrado demasiado, hermanos, a las estadísticas y nos hemos acostumbrado a deshumanizar las estadísticas. No sé si me explico, ¿sí? Y murieron tantos miles de personas. Y son miles de personas. Pero es bastante distinto cuando te dicen murieron miles de personas y estás al frente y ves los cadáveres. ¿Sí? ¿Has tenido la oportunidad de ver a alguien que fallece? De estar en un accidente, de ver a alguien que fallece al lado tuyo, de ver, ¿verdad que no es lo mismo que te lo cuenten? Hubo un accidente en la otra cuadra. Haber estado tú, a lo mejor ni participaste, a lo mejor solo estuviste de testigo, pero viste a esa persona abandonar esta tierra delante de tus ojos y fue en un instante. Yo escribí un par de cositas aquí que quiero compartir. Son 2 historias rápidas, rapiditas, y las voy a leer. ¿Me permite leerlas? Si no, no me voy a acordar, pero dice así: Janie Taylor camina por el cementerio iluminado por la luna, pasando las lápidas grises, ramos de flores descoloridos y recuerdos olvidados hasta que llega a la tumba de su esposo. Ha pasado casi un año desde que Brent fue asesinado en Afganistán, en su 4º despliegue de combate. Había sido la 4ª vez que él había sido enviado. Se arrodilla en la hierba húmeda y empieza a llorar. Mañana se cumplen 16 años de su boda. Esta es la primera que ella va a pasar sin él. Solo un disparo alcanzó para llevarse al padre de sus 7 hijos, quien era también alcalde de su ciudad y comandante condecorado de la Guardia Nacional del Ejército de Utah. A veces Jenny cree que ha superado lo peor del dolor, pero hay otros momentos, como esta noche en particular, cuando su corazón se siente como si se lo hubieran arrancado del pecho. Megan, de 13 años, Lincoln, de 11, Alex, de 9, Jacob, de 7, Ellie, de 5, Jonathan, de 2 y Carolina, de 11 meses, estaban reunidos alrededor de un sofá seccional de cuero cuando se enteraron que su papá había muerto. 7 pares de ojos miraron a Janie con incredulidad. A medida que asimilaban la noticia, se largaban a llorar y Jenny trató de abrazar a cada uno de ellos para reconocer el dolor de cada niño. Fue tan difícil porque no soy pulpo, dijo Jenny. No tengo 7 brazos para abrazarlos a todos. Cuando Brett murió, todos mis sueños y metas futuras se murieron con él. Estoy ahora tratando de encontrar quién soy y cómo hacer para avanzar para mí y para mi familia. Esta es otra historia. Kelly McHugh Stewart escribió para el periódico The Washington Post: yo tenía 18 años cuando mi padre, el coronel del ejército de los Estados Unidos, John McHugh, fue asesinado en Afganistán. Casi olvido despedirme de él antes que se fuera. Era un viernes por la noche, tenía planes con mis amigos. Mi madre me gritó desde la cocina mientras salía por la puerta preguntándome cuándo estaría en casa, cuándo regresaría a casa. Con la mano en la puerta, en el picaporte de la puerta, puse los ojos en blanco, hice una mueca y le contesté que posiblemente tarde, que iba a llegar tarde. Mamá me dijo: tal vez quieras despedirte de tu padre. Se va a Afganistán mañana por la mañana.
como jefe de operaciones del Grupo Alfa en el programa de capacitación de comando básico del ejército, mi papá siempre pasaba muchas semanas fuera de casa en la carretera. A veces yo sabía dónde él iba, a veces no. En ese momento en particular, no pensé que su partida fuera a ser tan importante. Era un día más. Cuando subí las escaleras y lo encontré empacando una gran maleta verde con el símbolo del ejército, le pregunté cuándo regresaría. Le pregunté si llegaría a casa a tiempo para ver la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. No le pregunté qué estaría haciendo durante sus 10 días en Afganistán o sobre su papel en la guerra, mucho menos qué pensaba él de ella. 4 días después, un terrorista suicida lo mató en Kabul. Ese verano, junto con el dolor de perder a mi padre, me pesaba la gran culpa de haber estado tan cerca de no despedirme de él. Si hubiera sabido algo sobre lo que estaba sucediendo y la gravedad de lo que él estaba haciendo, tal vez me hubiera quedado en casa, hubiera cenado con mi familia, hubiera estado con él un rato más. Tal vez no hubiera estado tan completamente sorprendida por su muerte. Estas son historias que nos recuerdan el título del mensaje que yo quiero darte hoy, que es el precio de la libertad. Diga conmigo, el precio de la libertad. No podemos olvidarnos el precio de la libertad. Esa fotografía que usted ve ahí es una fotografía real de la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, donde vemos un par de jóvenes heridos y otros soldados tratando de ayudarle, tomando un descanso en medio de la batalla. Escuche, la libertad no es, ni nunca ha sido, ni nunca será gratis. No lo es. Los cristianos tenemos un concepto equivocado, torcido a veces de la libertad, pensando en que Dios mandó a su Hijo y ya somos libres y ya está. No. Nunca lo es. Solo en la Segunda Guerra Mundial, yo quiero darte dos o tres datos estadísticos, no los voy a aburrir mucho con estadísticas, pero escuche, solo en la Segunda Guerra Mundial hubo 85 millones de muertes. Ha sido la guerra más sangrienta de toda la historia, de todo lo que se tiene récord. 85 millones de personas, eso es 1,5 veces la población completa de Argentina, es el 80% de la población de México. 85 millones de muertes entre japoneses, alemanes, americanos, franceses, judíos, ingleses, etcétera, etcétera. Ese número se multiplica cuando hablamos de los padres que se quedaron sin hijos. De 85.000 muertos hubo 170 millones, perdón, 85 millones hubo 170 millones de padres que quedaron sin sus hijos. Innumerables millones de hijos que se quedaron sin sus padres. Tíos que se quedaron sin sus sobrinos, sobrinos que se quedaron sin sus tíos. Hermano, lo que quedaron ahí fueron sueños destrozados, hogares destrozados, esposos y esposas viudos. Gente que quedó con una familia destruida, con heridas profundas en su corazón, y a este número hay que agregarle la cantidad de soldados de las distintas guerras, de las otras guerras que no estoy mencionando, y la cantidad que luego por los traumas se suicidaron. Todas estas guerras, de una manera o de la otra, desde la misma antigüedad, desde las guerras históricas, todas han sido causadas por el egoísmo, la avaricia y la corrupción del ser humano, por el pecado. Básicamente por el pecado. Hoy usted y yo disfrutamos del fruto de tanto sacrificio en muchas áreas. Y aunque usted tal vez tenga o no tenga papeles en este país, puede ser que no tengas un estado legal correcto, o sí o no, no lo sé. Pero aún así puedes disfrutar de la libertad que hay en este país. Que el que trabaja prospera, que tienes alimento en tu casa, que puedes comprar, vender, trabajar, esforzarte, crecer o no. Tienes la posibilidad de decidir.
Disfrutamos de una libertad que se disfruta tal vez en los países que estamos viendo, que nos están viendo hoy por internet. Porque sí, yo sé, me vas a decir, pero que aquí está la crisis. Hermano, más allá de las crisis están las libertades. Cuando puedes levantarte y decidir qué vas a comer, cuando puedes decidir qué vas a hacer, moverte libremente en tu país, hay libertad. Si no, ve a preguntarle a esos lugares donde no está esa libertad, donde no se puede decidir qué comer. Cuando vas a Cuba y tienes que pedir permiso para comer un pedazo de carne. Cuando vas a China y no te permiten tener más de un hijo. Entonces, disfrutamos de una libertad que no hemos pagado. En mi país hay víctimas también de la guerra. De una guerra absurda del año 82 en la que muchos jóvenes murieron en la guerra de las Malvinas. Una guerra sin sentido, movida por los intereses políticos de un grupo de personas que honestamente, si no es por la misericordia de Dios, se merecen el infierno eterno. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con la libertad que tienes? Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con la libertad que tienes? Porque tu libertad te habilita para crecer o te habilita aún para destruirte a ti mismo. ¿Qué estás haciendo con la libertad? El problema es que hoy, en el año 2022, seguimos sin entender, los cristianos y los hispanos seguimos sin entender qué es la libertad. Y mucho menos a veces el altísimo costo que se pagó por la libertad. No consideramos el costo que hubo. Tal vez algunos países que estuvieron en guerra civil en Centroamérica pueden entender más esto que otros. Pero muchos se han olvidado. Llegan aquí a este país y se olvidan el precio que costó poder movernos con libertad, decidir, esa libertad que nosotros hoy tenemos. La idea general, sobre todo de la juventud, por supuesto, es que la libertad tiene que ver con la ausencia de restricciones, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo puedo moverme y hacer y deshacer sin restricciones, puedo hacer lo que quiero y puedo hacer lo que quiero hacer. Lo que sea que yo sienta hacer está bien, lo haré y no importa las consecuencias que tengan o si afecto o no afecto a alguien más. Y déjeme decirlo, eso no es libertad. Eso es anarquía. Eso es anarquía, eso lleva al caos. La libertad, aún la libertad en Cristo, tiene límites. Tiene límites. La libertad es muy amplia, es muy difícil de definir y existen distintos tipos de libertades, definitivamente. En Wikipedia, ahí busqué, ahí dice la libertad, dice esta es la definición, dice la libertad se entiende como tener la capacidad, diga conmigo capacidad, de actuar o cambiar sin restricciones o poseer el poder y los recursos para cumplir los propios propósitos sin obstáculos. La libertad a menudo se asocia con tener derechos y libertades civiles, que son parte de la libertad, pero no es la libertad completa, los derechos civiles. Y que esos derechos civiles se puedan ejercer sin la injerencia indebida por parte del Estado. O sea que el gobierno no te puede impedir hacer ciertas cosas. Eso es lo que habla esta sociedad cuando habla de libertad. Habla de este tipo de libertad. Los tipos de libertad son la libertad política, son los que dentro de los que más podemos escuchar nombrar en las noticias y todo eso. Está la libertad de la asociación, de poder asociarnos con gente, la libertad de elección, de escoger lo que queremos, la libertad de expresión, de poder hablar, y la libertad de culto, de poder adorar a quien se nos dé la gana. Y usted sabe que esas libertades no están en todos los países. Somos bendecidos de vivir en este país. Usted no puede tener, no tiene libertad de culto en los países musulmanes. De hecho, para que usted sepa, pronto en octubre vamos a tener con nosotros a un par de misioneros que van a ir a trabajar al mundo árabe. Y vamos a tratar de apoyarlos y los vamos a tener aquí para el fin de semana de la Feria de las Naciones. Y vamos a hacer un compromiso con ellos porque, déjeme decirle, no cualquiera tiene el llamado y la fuerza y la valentía para llevar a su familia y a sus niños
a vivir a una cultura totalmente distinta solo para predicar el evangelio. Amén. Ahora, cualquiera sea la definición de la libertad, hermano, la libertad bien entendida tiene reglas y tiene límites. No existe nada como la libertad que dice: yo no soy responsable, no soy accountable, como dicen los americanos. No me importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, no me importa cómo trato a las personas. La persona que vive de esta forma, escuche, la persona que vive en esta forma, vive en rebeldía, vive en un error. Diga conmigo, error. Eso no es vivir en libertad. Ahora, la libertad civil, que es de la que se habla todos los días en la televisión, es la posibilidad de perseguir nuestros sueños en el marco de la vida social, donde mis derechos coexisten con los de mi prójimo y coexisten en armonía. Donde empieza el derecho de mi hermano, se acaba el mío. ¿Sí? Esa es la libertad civil. Ahora, libertad también es ser responsable por lo que hago. Libertad implica responsabilidad. Ahora, discúlpeme estos 10, 15 minutos que he estado hablando. Usted me preguntará por qué estoy hablando esto. ¿Me lo pregunta? Gracias por preguntarme. ¿Por qué estoy hablando esto? Esta es la frase más importante de todo este mensaje y yo quisiera que usted se la grabe en su corazón. Estoy hablando esto porque si no entendemos qué es la libertad, si no podemos valorar ni entender el inmenso costo que tiene, lo que costó que tuviéramos esta libertad, vamos a irrespetarla, vamos a menospreciar la libertad que tenemos y por consiguiente vamos en algún punto a perderla. Quien vive de manera anárquica, tarde o temprano termina cruzando la línea de las regulaciones de la libertad y termina preso. En las cosas de Dios a veces es lo mismo. ¿Cuántos conocen a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de este país? Thomas Jefferson dijo lo siguiente: the price of freedom is eternal vigilance. El precio de la libertad es la vigilancia eterna. El precio de la libertad es vigilancia eterna. El precio de la libertad es cuidarla, es estar atento a esa libertad, porque si no la cuidamos, la libertad se puede perder. La libertad se puede perder. Y nadie va a cuidar algo a lo que no le da valor. ¿Te ha pasado? A ver, los papás que están acá me van a entender esto. ¿Te ha pasado que de pronto tú le compraste un juguete caro a tus hijos y tus hijos lo dejaron tirado en el piso, en un rincón, a las 2 horas que se lo compraste y a ti te agarra una cosa así porque te salió dinero, pero el nene no valora, el niño no valora el precio? Veo algunas caras de padres que creo que me entienden. Yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando les compré un videojuego y me acuerdo que al rato ya estaban ahí y estaba era un disco así del juego tirado en el piso y habían sido por $100 y pico. Y yo me acuerdo que se escuchó mi grito por ahí. Pero eso sucede cuando alguien no valora lo que tiene. Cuando no valoramos lo que tenemos, estamos propensos a perderlo, hermano. Cuando no valoras a tu esposo, cuando no valoras a tu esposa, cuando no valoras a tu hijo, estás corriendo el riesgo de perderlos. Hermano, ¿por qué estoy hablando esto? Porque si no entendemos el precio de la libertad, podemos menospreciarla y perderla. Porque esto que te estoy hablando es igual en el ámbito espiritual. Y acá es donde yo quiero llegar. Es igual en el ámbito espiritual como cristianos. Vamos a leer un par de versículos porque si no alguno va a decir: uy, el pastor está hablando de historias pero no habló de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 32, un versículo que usted y yo conocemos o deberíamos conocer. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad y el camino y la vida. Jesucristo. Conocerás a Jesucristo y la verdad te hará libre. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice un versículo que nosotros lo conocemos como corito, porque dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad.
Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vaya anotando los versículos si usted está anotando. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermano, ¿alguien está leyendo esto conmigo? Dice, estad firmes ¿en qué cosa? En la libertad con que Cristo te hizo libre. Tienes que estar firme en la libertad con que Cristo te hizo libre, porque puedes volver atrás a la esclavitud. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante, 4 al 9. Sin embargo, esta es la versión NTV. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, escuche por favor, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Habías escuchado lo que Pablo, conocías este versículo? Lo que Pablo dice. Por eso tienes que leer la Biblia, porque la Biblia te habla y te cambia la vida. ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Sabes qué es lo que me hace acordar esto? Me hace acordar a esa famosa historia. Usted la conoce, que la historia de la colonización de América no fue la que nos contaron en la escuela. No fue que Colón llegó en sus carabelas y descendió y encontró lo que él pensaba que era la India. No. Ahora nosotros sabemos que después de Colón vinieron un montón de gente que saquearon, masacraron y mataron a los indígenas que vivían aquí y les llevaban el oro. Y sabemos que le cambiaban el oro por cuentitas de colores, por cositas que brillaban. ¿Sí? ¿Se acuerda de esto? Conoce esa historia, ¿verdad que sí? Si no la conoce, le animo que se entere. Que no todo es como dicen por ahí. Ahora, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que después de cientos de años, estamos aquí en el año 2022 como cristianos tratando de llevar una vida cristiana y el diablo nos sigue quitando la libertad que Cristo nos da con brillitos de colores. Te sigue tentando. Prueba a los jóvenes, a los adultos. Prueba el sexo fuera del matrimonio. Nadie se va a enterar. ¡Wow! ¿Quién te dijo que tienes que estar con ella todo el tiempo o con él todo el tiempo? No va a pasar nada. Prueba la droga. Prueba. Es un cigarrito nomás, es solo un poquito. Soy chiquito, no va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Prueba el pecado. Prueba el pecado. No le digas la verdad. No, si dices la verdad, se van a enojar, van a pensar mal de ti. Dile esta mentirita, no pasa nada. Y el diablo nos engaña con brillitos de colores. Si yo te quiero decir 3 o 4 cosas rápido de la libertad que te tienen que quedar claras esta mañana, por favor. La primera es que la libertad cuesta sacrificio. Por favor, repita conmigo, diga, la libertad cuesta sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Sacrificio, por favor, dígalo con ganas. Los que están atrás, diga sacrificio conmigo. Sacrificio, la libertad te va a costar sacrificio. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. La NTV dice lo siguiente:
Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Pablo nos está diciendo, tengan la actitud que tuvo Jesús, que sacrificó no solo su vida en la cruz, porque a veces pensamos que sacrificó su vida y realmente lo hizo y fue la pasión, pero no fue lo único. Él sacrificó sus privilegios, sacrificó cosas que le correspondían, que eran de él, que no tenía por qué, que era injusto si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Pero lo hizo por amor a nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Él sacrificó, dejó de lado su privilegio de ser como Dios y se sujetó como esclavo a un cuerpo de carne para que tú y yo tuviéramos un lugar de salida. Porque déjeme decirle algo. Yo escucho por ahí gente que dice, ¿y por qué, si Dios es tan bueno, por qué Dios envía a la gente al infierno? Yo te voy a decir algo, Dios no envía a la gente al infierno. Nosotros ya nos íbamos al infierno por nuestro pecado. Lo que hizo Dios fue abrir una puerta que no estaba, que no existía. Cuando nosotros cantamos recién, abres hoy caminos donde no lo hay. De eso se trata. No había un escape, pero Él pagó un precio que ni tú ni yo hubiéramos podido pagar, para que nosotros tengamos acceso. Escuche, la libertad te va a costar sacrificio. La libertad espiritual, hermano, no significa que no vas a tener reglas, que vas a hacer lo que se te da la gana. Nuestra libertad, dice la Biblia, es ponernos al servicio de nuestro Señor. Nuestra libertad es vivir de acuerdo a lo que Él dice, obedeciendo su palabra. Nuestra libertad es vivir para Él, y en Él llegan todas las bendiciones que anhela nuestro corazón. Hermano, te va a costar sacrificio. Si tú quieres seguir a Dios y vivir en la libertad de Dios, vas a tener que sacrificar algunos privilegios que tienes por el bien de seguir lo que Dios dice. ¿Alguien me sigue? Segundo, la libertad cuesta sangre derramada. Diga conmigo, sangre derramada. La libertad cuesta sangre. No solo lo vemos en estas historias de guerra, donde hay millones y millones y millones de personas que fueron afectadas de una o de otra manera por las guerras. Hoy, si tú te puedes ir a dormir en paz, si puedes cerrar tus ojos a la noche y dormir en tu cama y prender un aire acondicionado si hace calor, o prender una estufa cuando hace frío y calentar tu hogar, es porque muchos estuvieron dispuestos a morir para que puedas hacer eso. Y hay muchos en el mundo hoy muriendo sin poder hacer eso, como por ejemplo en Ucrania, donde veía esta semana imágenes de una gente paseando en un parque como lo haces tú a lo mejor, caminando con sus hijos, y una bomba cayó a 200 metros y hubo no sé cuántos muertos. Te recuerdo que eso sucede ahora. Mientras nosotros estamos aquí, hay gente escondiéndose de las bombas. A esta hora, mientras nosotros estamos aquí, hay cristianos escondiéndose en China, en Irak, en Irán, en las naciones árabes, escondiéndose para que no los maten. Hay pastores siendo asesinados. Hay cristianos siendo asesinados. Hay iglesias siendo quemadas, no solamente en los países árabes, en Oaxaca. Hermano, gozamos de una libertad que no terminamos de entender el valor, y en Cristo gozamos de una libertad espiritual que no valoramos como debiera. Y si no la valoramos, si la menospreciamos, la podemos perder. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Diga conmigo, incapaces de salvarnos. Incapaces de salvarnos. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada,
aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De la sangre de Cristo. Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Estábamos rotos, separados de Dios, condenados. Y la sangre derramada de Jesucristo, como la sangre de esos soldados que dieron su vida, la sangre derramada de Jesucristo perdonó nuestros pecados. No solo la de un país, la de toda la humanidad por todos los tiempos. Nos dio acceso a la vida eterna, nos dio acceso a una fe que nos alienta y nos levanta todos los días, aún en el valle más profundo del dolor. Hermano, tienes que entender que dentro del costo de la libertad, del precio de la libertad, hubo sangre derramada. Si no valoras la sangre derramada, vas a perder tu libertad. Tercero, la libertad cuesta muerte. Y esto es tal vez lo más difícil. Diga conmigo, la libertad cuesta muerte. Muerte. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermano, no hay libertad más grande para nosotros que hacer la voluntad de Dios. Escuche, para hacer la voluntad de Dios, para caminar en la libertad de Dios, tenemos que morir a nuestro propio yo. Jesucristo ya murió por nosotros para darnos la libertad espiritual, pero nosotros tenemos que caminar por ese camino. Él es la verdad, es la vida, pero es el camino también. Tenemos que caminar por ese camino, tenemos que seguir esa verdad, y para poder hacerlo tenemos que renunciar, morir a nuestro yo. Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Es necesario que tus ganas de se reduzcan para que sean las ganas de Él. Es necesario que, hermano, que nuestras pasiones sean la pasión de Jesucristo. Obedecer a Dios te va a costar morir. Están todos serios, ninguno está aplaudiendo ni gritando gloria a Dios y aleluya, porque a ninguno nos entusiasma la idea de morir. Pero necesitamos morir a nuestros deseos, a nuestros proyectos, a nuestro propio egoísmo. Tienes que morir a tus debilidades. Tienes que decir, como dijo el profeta, diga el débil, fuerte soy. Cuando estés a punto de caer, cuando ya no tengas fuerzas, diga, ay, es que yo soy así. Ahí es donde tienes que morir a tu propio yo y decir, yo sí puedo porque no estoy solo. Si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque mis fuerzas no den. Obedecer a Dios, ser el hombre, ser la mujer que Dios quiere que seas, te va a costar morir. Es necesario que tú mengues y que Dios crezca. Es necesario que sus deseos, que los deseos de Dios se conviertan en tus deseos. Es necesario que sus anhelos, los anhelos de Dios, se conviertan en tus anhelos. Que su pasión se conviertan en tu pasión. Que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos. Que podamos pensar como Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero la verdad tiene que formarse en ti. Cada vez que pecamos, mi hermano, escuche, porque créame o no, estoy terminando. Cada vez que pecamos,
Cada vez que caemos en la tentación, cada vez que le dices sí a la mentira, présteme atención, cada vez que le dices sí a decirle una mentira a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, cada vez que caes en la tentación y entras a los sitios web donde no tienes que entrar, o hablas con tu compañera o con tu compañero de trabajo de la manera que no tienes que hablar, o te contactas en secreto por alguna de las redes sociales con una persona que te está seduciendo, cada vez que caes, cada vez que los pensamientos de derrota, escuche, porque a veces consideramos que los pecados solamente son aquellos que actuamos. Yo te voy a decir algo: cuando le das lugar en tu cabeza a los pensamientos de derrota, ya estás pecando. Cuando te convences a ti mismo de que no vas a poder salir adelante, de que no tienes la capacidad, estás pecando. Cuando deseas a una mujer en tu corazón, dice Jesús, ya estás pecando. ¿Alguien me sigue? Hermano, cuide. Cada vez que usted cae en el pecado, cada vez que decidimos, escuche, cada vez que decidimos hacer nuestra propia voluntad en lugar de obedecer a Dios, menospreciamos el sacrificio de Jesucristo, menospreciamos el precio que se pagó por nuestra libertad. Cada día, hermano, tenemos que estar atentos. Vigilancia eterna. ¿Sabe cómo se escribió lo de vigilancia eterna en la Biblia? Las palabras que usa la Biblia es velad y orad. Orad sin cesar. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estén atentos. Miren, tengan vigilancia eterna, porque el enemigo anda tratando de hacerte caer. 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vigilancia eterna. Cuida la libertad, no solo porque el diablo anda tratando de hacerte caer. Cuida tu libertad porque las cosas se están aproximando a su final. Y ¿sabe lo que dice la Biblia del tiempo final? Que las cosas se van a acelerar. Y yo no sé si usted se está dando cuenta, pero las cosas se están acelerando. Estamos viendo la maldad que no hemos visto nunca expuesta con luces alumbrándole. Ese mismo versículo, escuche esto, porque por eso yo siempre le animo a que usted mire distintas traducciones de la Biblia. Este versículo que acabamos de leer, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Escuche cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Saben qué pienso cuando leo con la mente despejada? Veo cómo el diablo nos tiene engañado con algunos brillitos de colores que nos mantienen la mente, a usted y a mí, embobados todo el día, metiéndole horas a videitos y cosas que nos quitan ay, es que no tengo tiempo de orar. ¡Mentira! No tengo tiempo de leer la Biblia. Mentira, hermano. Deja de engañarte. Dejemos de engañarnos. Me pongo en el mismo círculo que usted, porque a mí también me cuesta. Son mentiras. Si no sabes más de Dios, escuche. Si no sabes más de Dios, si no estás sirviendo a Dios con más capacidad, si no estás teniendo una vida espiritual más poderosa, voy a ir para el otro lado, saliendo de lo espiritual. Si no te has capacitado en lo que tú quieres capacitarte, si no has prosperado en tu negocio, si no has hecho las cosas correctamente en tu familia, es porque estás distraído en cosas que te quitan el tiempo de lo que es esencial en la vida. Y la vida se te está pasando y cada minuto que perdemos no vuelve más. Si no valoramos el precio que esta libertad, ¿sabe una cosa? Lo glorioso de esta libertad es que nos habilita para desperdiciar nuestra vida. Si hubiéramos sido hechos esclavos de Dios a fuerza, Dios podría haber dicho: me van a adorar de 8 de la mañana a 10 de la mañana y punto, se acabó. Todo el mundo adorar a Dios de esa hora. Y no lo hacemos. Y lo hubiéramos hecho, perdón.
Pero no, Dios nos dio la libertad para que lo hagamos por decisión propia. Y te tengo que decir algo que tengo atragantado hace mucho tiempo. Me da vergüenza a veces llamarme cristiano cuando veo a musulmanes que son mucho más fieles con su Dios que lo que somos nosotros. Cuando veo a un musulmán que llega a la hora de orar y no le importa dónde está, si está en el tren, en la calle, en la ruta, en el trabajo, donde sea, se para donde está, dirige su mirada hacia su país y ora. Y nosotros, ay, es que no puedo invitar a mi vecino porque me da pena hablarle de Dios, me da pena orar, me da pena clamar. Y nosotros, hermanos, somos infieles con nuestro propio Dios a la máxima potencia. Porque hoy hay gente en este lugar que no vino, no porque está de vacaciones, que eso está justificado. No vino porque no se le dio la gana, porque se levantó tarde, con la mente despejada. Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. La tentación va a estar. Hermano, la tentación va a estar. La tentación, escúcheme porque quiero terminar ya. La tentación de trabajar y ganar 50 pesos más, y de trabajar el domingo y ganar 50, 100 pesos más va a estar. Aunque ninguno me diga amén. La tentación para que te vayas a trabajar el domingo a la mañana y dejes de recibir lo poquito de alimento que te da la palabra del Señor para ganarte 70 pesos va a estar ahí. La tentación de dejar de venir a la iglesia porque te molesta que el pastor te confronte con estas palabras va a estar ahí. Y la tentación, ¿sabes cuál va a ser? Irte a meter a una iglesia americana donde nadie te vea, donde no seas nada, donde si entras o sales nadie te diga nada. Y puedes hacerlo porque ¿sabes qué? Cristo te hizo libre para tomar esa decisión. Pero déjame decirte algo, no vas a crecer, porque solamente los que somos confrontados con la palabra crecemos. Y usted sabe que aquí tampoco estamos confrontando todo el tiempo, pero estamos en un tiempo de cambio, hermano. En un tiempo en el que los que verdaderamente vamos a seguir a Dios tenemos que abrazar nuestra cruz y seguirle y decirle: Señor, donde quiera que vayas, a la hora que quieras que vayas, con quien quiera que vayas, ahí estaré, Señor. Cuenta conmigo. Póngase de pie conmigo. Venga la banda con lo mío, por favor. Libre, Dios me hizo libre. Las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Cae. Aleluya. La libertad que tienes, hermano, debes cuidarla. La bendición que tienes, debes cuidarla. Orando, mire, en lo civil, ¿está conmigo? En lo civil, debes cuidarla, ejerciendo tus derechos civiles. ¿Alguien está conmigo? Tienes que cuidarla, orando por los líderes. ¿Está conmigo? Votando con sabiduría. Hello, votando con sabiduría. Se lo voy a repetir, votando con sabiduría. Después no te quejes cuando te obliguen a aceptar que a tus hijos se les enseñe lo que la Biblia dice que está mal. Si votas a la gente equivocada, de nada sirve quejarse ahora que sale $5 el galón de gasolina. Cuando el galón valía $1, nos estábamos quejando. En lo espiritual, eso es en lo civil. Ahora, en lo espiritual, tienes que cuidar tu libertad llenándote de Dios. Tienes que llenarte de Dios. Para eso, hoy tienes que proponerte en tu corazón no olvidar jamás el valor, el precio que se pagó por tu libertad y la de tu familia.
el precio eterno que se pagó en esa cruz. ¿Habrá alguien que hoy, no importa los años de cristianos que tengas o si recién llegas por primera vez a la iglesia, pero yo creo que hay gente en esta mañana, en esta iglesia, que necesita decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a valorar más el sacrificio. Voy a valorar más el precio que se pagó, Señor. Y hoy yo voy a decidir llenarme de ti porque quiero cuidar la libertad que mi casa tiene.